grabando la clase. Dentro de todos los ensayos de laboratorio, hay varios. En resistencia de materiales, nuestro objetivo es conocer las propiedades de los materiales. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? Habíamos visto, por ejemplo, que hay ensayos destructivos y no destructivos. Entonces, siempre cuando se está haciendo algún tipo de análisis, hay que empezar por todos los ensayos no destructivos. Pero al margen de ser ensayos destructivos o no, ¿cuál es la finalidad de estos? Encontrar las características de los materiales. Esa es la finalidad. Siempre busca eso, encontrar las características de los materiales. Cuando hemos visto lo que es la esclerometría, ¿qué veíamos? Principalmente se veía buscar la propiedad del hormigón. ¿Y cuál era la propiedad? Conocer o estimar cuál era su resistencia máxima. Cuando habíamos hecho ensayo a compresión en las tridilositas que hicieron de madera, ¿cuál era el objetivo? O sea, ver el comportamiento, 1, y 2, ver cuánto de carga podía resistir ese material como una propuesta de estructura. Entonces, ese siempre es nuestro objetivo en los laboratorios, conocer las propiedades y el comportamiento de los materiales frente a diferentes cargas. Ahora, por ejemplo, estoy viendo lo que es el ensayo de tracción. Es otro tipo de ensayo, pero nuevamente está enfocado a lo que son las fuerzas . Nuevamente está enfocado a lo que son las fuerzas uniaxiales. Se aplica una fuerza de tracción, una fuerza uniaxial de tracción sobre una barra y se ve cuál es el comportamiento del mismo. Entonces, ese ensayo hoy vamos a ver, el ensayo de tracción. Muy bien, empezamos. Dice el ensayo de tracción y te dice bajo la norma ASTM E8, guión ASTM A 3. A la probeta en dirección axial un esfuerzo de tracción creciente hasta lograr la rotura de la probeta para determinar las características mecánicas. Entonces, el ensayo de tracción había sido aplicar un esfuerzo de tracción en la dirección axial. Eso es principalmente el ensayo de tracción. Aplicar un esfuerzo de tracción en dirección axial sobre el elemento. Aquí puedo ver claramente cómo se tiene la probeta. ¿Qué es la probeta? Una probeta es un elemento muestra que tiene ciertas características y que esa probeta lo voy a colocar dentro de una máquina para que éste sea sujeto a diferente tipo de esfuerzo. Entonces, aquí está mi probeta. Mi probeta es una barra metálica, una barra corrugada metálica. Se colocan las mordazas y estas empiezan a traccionarlos. ¿Y qué veo en particular en esta imagen? Claramente se puede ver cómo
cómo esta probeta ha sido traccionada y ha habido un pequeño desgaste en la parte media. Este desgaste ha sido tal hasta que ha llegado a romper el mismo. Entonces, ¿por qué se ha dado ese desgaste? ¿Por qué se ha dado esa ruptura? ¿Por qué se ha dado ese desgaste y esta ruptura? Cuando yo he aplicado una fuerza de tracción sobre este elemento, entonces este elemento ha empezado a estirarse. Ha empezado a estirarse. Sí, ha empezado a estirarse más o menos en estas características. Y en la parte media ha habido un pequeño estrangulamiento de la barra. Este pequeño estrangulamiento. ¿Para qué ha habido este estrangulamiento? Debido a la tracción que ha habido, en la parte media ha habido un pequeño estrangulamiento. ¿Qué significa? Enseguida vamos a ver por qué se da esta situación. Y llega incluso hasta la ruptura del mismo. ¿Qué más dice? El ensayo de la tracción determina la resistencia de un material ante el esfuerzo de tracción. Entonces, a través de este ensayo nosotros vamos a saber la resistencia tanto de fluencia, cuánto es su límite de este elemento, cuánto llega a estirarse, cuánto puede resistir a la fuerza de tracción. El ensayo de tracción se utiliza una probeta metálica de acuerdo a la normativa. Entonces, aquí dice, se utiliza una probeta metálica de acuerdo a la normativa. Aquí nosotros tenemos dos normativas, la E8 y la 370. ¿Las dos se enfocarán a las probetas metálicas o no? No, una de estas, la E8, no, la 370 es más genérica. No solamente se aplica a probetas metálicas, sino a probetas de cualquier condición, frente a esta que es la E8 que se enfoca en probetas metálicas. Entonces, si bien las dos están hablando de lo que es el ensayo a tracción, si bien lo que se está refiriendo al ensayo de tracción, entonces, pero cada uno tiene diferente perspectiva, diferente tipo de material en el que se analiza. Ustedes van a encontrar, hay otra que es la ASTM, la 371, por ejemplo. Pero ustedes se van a enfocar en estas dos, en esta, y bueno, si encuentran la 371 también, pero principalmente yo quisiera que se enfoquen en estos dos puntos. ¿Qué máquina se utiliza? Nuevamente se utiliza la máquina universal para realizar lo que es la probeta. Dice, se representa un esquema de la máquina usada en la realización de los ensayos. La probeta es alargada por el cabezal, la célula de la carga y el estensómetro mide la magnitud de la carga aplicada y la elongación del mismo. Entonces, miren, la máquina más o menos consiste en este sistema, ¿ya? Se tiene una barra, una base y una base superior, una base y un cabezal. Sobre esa base se coloca nuestra probeta. Aquí está la probeta. Esta es la probeta respectivamente. Esta es la probeta. Entonces, ¿qué ocurre con este elemento? Esta base puede ser fija o no, depende mucho del equipo con el que están trabajando. Entonces, si esta es fija, este cabezal empieza a traccionar, empieza a estirar, a estirar, a estirar, a estirar. Como esta base es fija, la reacción que se produce en este punto tiene que ser exactamente en la misma proporción que la carga que se está traccionando. Entonces, de ese modo, nuestra probeta entra sujeto a un esfuerzo de tracción. Depende qué tipo de análisis estás haciendo. Si solo quieres saber cuánto se va a estirar, cuánto de elongación va a tener, cuánto de alargamiento va a tener esa barra,
Entonces, simplemente se agarra y se mide longitudinalmente. ¿Cuánto era la longitud inicial y cuánto ha sido la longitud final? ¿Cuánto ha sido la longitud inicial y cuánto ha acabado la longitud final? ¿Y cómo voy a calcular la longitud final? La longitud final es igual a la longitud inicial más el alargamiento, más delta L. De esa forma, yo puedo determinar cuánto es esta longitud, cuánto es la elongación, en qué porcentaje ha llegado a crecer esa barra. Ahora ustedes dirán, ¿y para qué colocan el extensómetro? Me va a permitir controlar cuánto se está estirando en estos puntos. ¿Cuánto es el alargamiento de la barra? ¿Todas las barras se lograrán deformar igual? No, todas dependen, todas están en función, 1, a la carga, 2, al área que presenta. Por ejemplo, si voy a ensayar una probeta de 6 milímetros, entonces no va a tener el mismo comportamiento que una barra de 20 milímetros. No va a tener ese mismo comportamiento. Pero, ¿qué más puedo medir? De forma transversal puedo ver cuánto se está deformando transversalmente para ver lo que es el coeficiente de Poisson. Entonces, también me permite hacer ese ensayo, pero principalmente nos vamos a enfocar en lo que es el alargamiento de la barra respectivamente. Muy bien, esta es la máquina y estas son las partes con las que cuenta el equipo. 1, dice, la mordaza inferior y superior. 2, la celda de carga o la célula de carga. A este elemento lo llaman la celda de carga o la célula de carga. 3, la probeta. La probeta se coloca entre la mordaza inferior y mordaza superior. Controlador del equipo, bueno, el interruptor que permite hacer, que inicie el esfuerzo de tracción. Un equipo donde va registrando cada uno de los esfuerzos a los cuales se ve sometido nuestra probeta. ¿Qué tipo de gráfico principalmente va a someter? Un minutito, por favor. Mil disculpas, no. Mil disculpas. Entonces, ¿cuáles son los primeros datos que vamos a obtener? 1, la fuerza con la cual se está traccionando. Entonces, nos puede botar el equipo la fuerza. Nos puede botar este dato. Nosotros conocemos el área, porque antes de someter a este tipo de ensayos he hecho la verificación del mismo. De modo que yo puedo determinar lo que es el esfuerzo. El esfuerzo ya sabemos que es igual a la fuerza entre el área. Entonces, con eso yo puedo determinar lo que es el esfuerzo. A partir del esfuerzo yo puedo determinar lo que es la elongación o la deformación unitaria longitudinal. ¿A qué es igual la deformación unitaria longitudinal? Al esfuerzo entre el módulo de elasticidad. ¿Y el módulo de dónde es sacado? De las propiedades del fabricante. Entonces, miren, yo ya puedo conseguir este dato. Si no quiero utilizar esta ecuación,
nosotros podemos encontrar esta ecuación a partir de ¿qué? A partir de lo que dice delta L entre L. Delta L entre L. ¿Y cómo se encontraba delta L entre L? Necesitaba para eso lo que era la carga, la fuerza por la longitud dividido entre la rigidez axial. Entonces, miren, el área, el módulo y la longitud ya lo tenía inicialmente. La fuerza lo he determinado porque en este ensayo me han dado este valor. Entonces, con esto he encontrado la elongación, el alargamiento y el esfuerzo a partir de este ensayo. Ahora, ¿qué más? En el programa muchas veces depende mucho el tipo de equipo, que ya te lo puede hacer el diagrama esfuerzo-deformación. Ya te lo puede hacer este diagrama. Entonces, el programa, por eso tienen aquí un programa en línea, que va a ir captando todos los esfuerzos para generar esta gráfica, donde te va a marcar dónde es su límite de proporcionalidad, o sea, dónde ha acabado ya prácticamente su comportamiento elástico para pasar a una fase netamente plástica. Entonces, te lo hace este gráfico que te permite encontrar tanto el esfuerzo y las elongaciones. Si tienes un equipo que no te ha dado este dato, tú vas obteniendo estas fuerzas. Entonces, tú también conoces cuál es el comportamiento del mismo. Puedes ir determinando, puedes ir creando este diagrama. Pero ahora los equipos son bastante sofisticados que sí te permiten hacer este gráfico. Las variantes de esta... Las variantes de este equipo, miren, aquí yo tengo un equipo 1, nuevamente tengo la mordaza inferior, mordaza superior, el control respectivo, y en la mordaza superior se encuentra la célula de carga, y esta empieza a traccionar. El equipo 2 también puedo ver exactamente lo mismo, mordaza inferior, mordaza superior, mordaza inferior, mordaza superior, y la celda respectiva, su controlador. En el equipo 3 tengo otra forma del equipo donde se ve la mordaza superior e inferior, que la mordaza superior va a ir en descenso y la mordaza superior va a ir en ascenso. De modo que las dos mordazas se van moviendo continuamente. El equipo 3 es mucho mayor, es muy similar al 1, pero es para elementos con diferentes longitudes. El equipo 4 se parece al equipo 2 porque tengo una base fija y la mordaza superior es la que empieza a traccionar. Entonces, aquí se puede ver diferente tipo de máquinas con las que se puede trabajar este ensayo de tracción. Este ensayo lo he escogido para la clase de hoy precisamente porque no tenemos en el laboratorio ese tipo de máquina. Muy bien. Esto es en cuanto a la máquina universal que se utiliza para este tipo de ensayo. Segundo, el espécimen. Y miren o fíjense las diferentes probetas con las que se puede hacer este tipo de ensayo. Tengo probetas cilíndricas, tengo probetas planas de diferente tamaño y de diferente color. El de diferente color no quiere decir que se los tengo que colocar de diferente, son de diferente material. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es el acero, una barra de acero. Aquí puedo tener un acero dulce, que tiene otro comportamiento. Aquí puedo tener lo que es una probeta plana,
que esta es de acero, pero esta puede ser bien de cobre. Entonces tengo de diferente tipo de materiales, de diferente tipo de materiales. ¿Y qué dice aquí? Las geometrías de los especímenes de la norma ASTM A370 pueden ser redondas, fresadas, planas o de fábrica. Ah, y aquí ya está marcando la primera, una de las tantas diferencias que presenta esta norma con la E8, de que para el ensayo de atracción bajo la normativa ASTM A370 dice que pueden ser las probetas redondas, planas, fabricadas o fresadas. Entonces, no está restringido este ensayo A370 solamente para un tipo de probeta. Puedo utilizar cualquier tipo de probeta. Cualquier tipo de probeta. Dice, la norma define las dimensiones para muchos tipos comunes de especímenes, incluyendo barras, tubos, sujetadores, alambres o especímenes redondos. ¿Qué quiere decir? Como en nuestro gráfico 1 que teníamos en este. Es una probeta con fierro corrugado y la barra corrugado no tiene ciertos detalles. Es una barra prácticamente que se ha cortado una longitud respectiva. Si me fijo en este gráfico 1, en este otro gráfico, miren, esta es una probeta. Esta es una probeta de fábrica que tiene el cabezal superior e inferior, tiene un diámetro mayor que la parte media, Entonces, aquí yo tengo otro tipo de ensayo. Pero si me sigo fijando en este punto, aquí tengo, por ejemplo, lo que son las barras planas. Las barras planas con diferente sección. Esta barra es totalmente diferente a esta amarilla, no solamente por el tipo de material, sino por la forma y por la sección que tiene. Entonces, para cada uno tienen diferentes condiciones. Aquí yo tengo uno que es traccionado, pero con conectores. Entonces, aquí se tienen las tubulares, hay otras que son tubulares más largas, más cortas, dependiendo del tipo de análisis que se vayan a hacer. Entonces, la ASTM 370 dice puede ser redondas, fresadas, planas o de fábrica. ¿Qué quiere decir? Que el ensayo de tracción se puede dar en cualquier tipo de estas barras, bajo esa normativa. En cambio, la E8 van a ver que es para un tipo de sección respectiva. ¿Qué obtengo? Y eso les decía inicialmente. ¿Qué obtengo a partir del ensayo? Principalmente, este es el diagrama que va a generarse en el equipo. Este tipo de resultado tendríamos que llegar, donde yo tengo o determino cuál es la zona, cuál es su rango elástico, cuál es su rango plástico y cuál es su punto de ruptura. Del trayecto de cero del origen al punto A, dice que tiene un comportamiento netamente elástico. ¿Y qué se refiere cuando dicen un comportamiento elástico? Se refiere a que el elemento tiene la condición de, se coloca un esfuerzo, que el esfuerzo es proporcional a la deformación o la deformación es proporcional al esfuerzo. Cuando se quita un esfuerzo, la barra deja de deformarse y vuelve a su posición original, sin mantener la deformación que se le ha impuesto por el esfuerzo. Entonces, cuando hay esfuerzo, hay deformación. Quita el esfuerzo, vuelve a su posición original. Eso es un comportamiento netamente elástico y va desde el origen hasta el punto A. En el punto A se llama límite de proporcionalidad. ¿Y qué me permite el límite de proporcionalidad? Es la frontera
es la frontera entre el comportamiento elástico a un comportamiento elastoplástico. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa este punto, este límite de proporcionalidad, el comportamiento de esa barra es totalmente diferente al lineal. Se deforma en función al esfuerzo. Sí, se deforma en función al esfuerzo. Pero cuando yo quito esa deformación, cuando yo quito ese esfuerzo, ya no va a volver a su posición original. Va a presentar una pequeña deformación. Lo mismo que hemos visto cuando teníamos las ligas en la clase y estirábamos. Al principio, ese elemento en la liga que teníamos para ver el tema de esfuerzo-deformación, quitabas el esfuerzo y volvía a su posición inicial. Pero después, cuando hemos empezado a estirar 5 veces la misma liga, hemos visto que ya presentaba deformaciones constantes. Por mucho que quitaras el esfuerzo, ustedes habían logrado medir en reglitas que inicialmente la liguita tenía 5 centímetros, pero debido a estirar constantemente, la liga había crecido de los 5 a 5.5, por decir. Había llegado a crecer. Entonces, ¿qué quiere decir esos 0.5 centímetros que se aumentaba en nuestra liga? Quiere decir que habíamos que habíamos pasado el límite de proporcionalidad y que las deformaciones ya se mantenían constantes. Pero ¿cuál era la bondad de eso? ¿O cuál era la ventaja de esa situación? De que la liguita seguía, pese a que ya tenía cierta deformación, esta tenía la capacidad de seguir resistiendo la carga. Tenía todavía la capacidad de seguir cumpliendo las funciones que se le había asignado. Entonces, eso es lo que pasa en nuestras barras. Cuando pasa el límite de proporcionalidad, no se rompe, sino que va presentando estas deformaciones, pero también va resistiendo cargas. Entonces entramos al campo plástico. Y en el campo plástico, pues es que el elemento ya presenta deformaciones. Las deformaciones son irreversibles. En el elástico, las deformaciones son reversibles. Entonces, pasamos. Desde A hasta B dice que hay una pequeña frontera. ¿Y qué es el esfuerzo de fluencia? Si bien desde A hasta B ya estoy en el rango plástico, pero se dice que de A a B es un rango elastoplástico. Elástico y plástico. Presenta las deformaciones, pero un poquito trata de recuperar su posición original. Pero pasando el rango B, ya entramos netamente al área plástica. Ya no se recupera el elemento y sigue presentando esas deformaciones y va en aumento las deformaciones y el esfuerzo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a un punto de romper el mismo. Entonces, aquí a partir de B hasta C, hemos entrado a un campo netamente plástico. Cuando estoy en la frontera de A a B, si bien ya estoy en el campo plástico, pero todavía tiene un comportamiento elastoplástico. Por eso se dice es el rango elastoplástico. De B a C ya es un rango netamente plástico. De C a D dice endurecimiento por deformación o la creación de lo que son las rótulas plásticas. Entonces, en este rango va a tratar de reordenarse todas las partículas para generar un endurecimiento y seguir resistiendo cargas. Y puedo ver claramente que si he logrado crear estas rótulas plásticas, entonces va en aumento el esfuerzo. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de romper el mismo. Entonces, a partir de eso, a veces se puede reordenar las partículas y generar un endurecimiento y poder resistir mayor carga. Pero principalmente, esto es lo que yo quiero obtener con este ensayo a tracción. Esto es lo que yo quiero obtener con
con este ensayo. Ya hemos visto cómo se puede calcular el esfuerzo, cómo se puede calcular la elongación, cómo se puede calcular el alargamiento. Todos estos yo puedo calcular a partir de este ensayo. Muy bien. Toca empezar a hablar sobre las diferentes zonas que habíamos visto. Dice, la zona 1, periodo elástico, se representa por una recta que pone en manifiesto la proporción entre el alargamiento y la carga que lo produce. Se aplica en esto lo que es la ley de Hooke. Los aceros retoman su longitud inicial al cesar la carga, no sobrepasando el punto de frontera A. Cuando estoy de A a B, me dice que estoy en una zona de alargamiento pseudoelástico, lo que les decía, o zona elastoplástica, un pseudoelástico. Se presenta un pequeño tramo ligeramente curvo que es prácticamente la continuación de la recta. Se le suma a los alargamientos elásticos una pequeña deformación que incluso recupera en el tiempo. Por lo tanto, el punto B se lo denomina límite elástico aparente o superior a la fluencia. La zona BC es la zona de fluencia, dice. Comienza la oscilación de pequeños avances y retrocesos de carga, dejando una importante deformación permanente del material. El mismo ocurre sin aumento considerable de carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya presentan las deformaciones sin necesitar de aumentar la carga. Esto ya va en una deformación constante. La oscilación denota la fluencia. No se producen simultáneamente en todo el material. Este fenómeno es significativo a las características de los aceros dúctiles. Volvemos a nuestro gráfico anterior. Miren, cuando estoy en la zona elástica es netamente proporcional a la carga. Netamente proporcional a la carga. De B a C hemos dicho que es una zona elastoplástica o pseudoelástico. Y cuando estoy de B a C, la deformación es constante. La deformación es ya constante. Y la carga no va a ir aumentando. La carga se va a seguir manteniendo respecto a esa última deformación, pero la deformación va a ser constante. La zona de C a D, zona de alargamiento homogéneo, se produce luego de concluida la fluencia. Por causa de la deformación se produce un efecto de endurecimiento conocido con el nombre de acritud. ¿Qué es la acritud? El efecto de endurecimiento. Aquí dice, el material al deformarse aumenta la capacidad de carga hasta un máximo que será el punto D. Las deformaciones son grandes y en toda la pieza. Al llegar al punto D se concentran las deformaciones en la zona específica de la estricción. Dos palabras claves. Lo que es la acritud y lo que es la estricción. Lo que es la acritud y lo que es la estricción. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere lo que es la acritud? ¿O cómo podrían considerar ustedes la acritud? Aquí dice, la acritud es el efecto de endurecimiento, o lo que les decía anteriormente. En la acritud nosotros podemos ver cómo estos se van a crear rótulas plásticas y con las rótulas plásticas va a haber un endurecimiento, una reorganización de sus partículas que van a generar un endurecimiento. Entonces, para mí es importante ver este tema de la acritud.
¿Y qué es la estricción? Dice, el material al deformarse aumenta la capacidad de carga hasta un máximo que será un punto D. Las deformaciones son grandes y en toda la pieza. Al llegar al punto D se concentran las deformaciones en una zona específica. Al llegar al punto D se concentran las deformaciones en una zona específica y lo llama a esa zona específica estricción. 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 A ver, ¿dónde vamos a ver eso? Aquí. ¿A qué se denomina estricción? La estricción se refiere a esta zona. Se refiere principalmente a esta zona. Esta zona, donde ha habido una pérdida de sección transversal, a esa zona llama zona de estricción. ¿Qué quiere decir? Que el elemento ha empezado a reducirse en la sección, en el punto más débil y ha llegado a perder sección hasta llegar a la ruptura, hasta llegar al punto de la rotura. Entonces, a esta zona de estricción, de pérdida de sección transversal, se le llama estricción. Entonces, ya han conocido dos nuevos términos. Uno que es la acritud y el otro que es la estricción. ¿Qué es la acritud? Es el efecto de endurecimiento. Es el efecto de endurecimiento a la creación de rótulas plásticas en el elemento metálico. Y la estricción había sido la zona donde ha perdido sección el elemento. Dice, zona de estricción. Es el periodo, en este periodo la acritud subsiste. Claro, ha llegado a reendurecer el material. Quiere decir que va a seguir resistiendo carga, pero no puede compensar rápidamente la disminución de secciones transversales. No puede compensar rápidamente la disminución de sección transversal. Por lo tanto, desciende la carga hasta fracturar. Entonces, en este gráfico sí se ve ese punto específico. Miren, ¿qué pasó con nuestra barra? Tengo mi barra, esta es una probeta cilíndrica y empieza a traccionarse. Entonces, inicialmente, la barra en su primera posición, segunda posición de la barra, presenta una zona donde marca el esfuerzo a tracción, esfuerzo netamente a tracción. Todavía estoy en un rango elástico. Zona 3, seguimos dentro de un rango elástico. Cuando quito la carga, vuelve a su posición inicial, pero ya puedo ver cómo se está alargando, la probeta. Hasta la zona 4, estoy dentro de un rango elástico. A partir de la zona 5, ya no estoy en un rango elástico. A partir de la zona 5, ya he entrado a un campo plástico. A partir de la zona 5, estoy en un campo plástico. ¿Cómo puedo ver eso? Si me fijo la probeta, miren, en la zona 5 ya presenta un desgaste en la zona transversal media. Entonces, aquí yo puedo ver claramente que ya está siendo presente el tema de la estricción de la barra. Zona 6, mayor desgaste. Zona 7, cada vez va disminuyendo la sección y el retorno a su posición inicial ya casi es imposible. ¿Hasta qué punto? Hasta que se rompa. El desgaste va a ser tan grande que el mismo se va a llegar a romper. Entonces, esta es nuestra zona de análisis. Esta es nuestra zona de análisis. Aquí dice la evolución de las probetas rectangulares durante el ensayo de tracción. La zona central es la que soporta mayor deformación y se procederá a romper.
y se procederá a romper la misma. Entonces, esta es la probeta rectangular y en esta sí ya tengo la probeta circular. Nuevamente, las mordazas superior e inferior, la celda de la carga, la probeta que se aplica y vemos cómo se crea el gráfico respectivo. Desde cuando llego a este punto, es el límite de proporcionalidad donde tenía un comportamiento netamente elástico. Entonces, este gráfico, ¿quién me da? Este gráfico nos proporciona muchas veces el mismo tipo. Cuando pasas el límite de proporcionalidad, entonces entro ya dentro de un rango elastoplástico, hasta llegar a un punto donde ya es netamente elástico. Aquí claramente podemos ver cómo ha descendido, pero en este punto ha habido una acritud, un endurecimiento de la misma y ha seguido resistiendo cargas. ¿Hasta dónde? Hasta donde he llegado al punto de quiebre o de rotura. Claramente, miren cómo ha crecido la barra. La barra tenía en esta proporción, ha empezado a reducirse hasta romper la misma. ¿Ya? Aquí se puede ver una barra. Esta forma son las barras rectangulares, son netamente normalizadas, y tienen esas dimensiones de referencia. Me da un minutito, quiero mostrarles algo. Se me ha perdido mi presentación. ¿Dónde está? Ya, ya. Por el momento esto. Vamos a ver. Entonces, una probeta rectangular normalizada dice que tiene que tener un cabezal más grande en la parte extrema, tanto inferior como superior, y en la parte media se tiene una medida de referencia, como una muesca de 2 pulgadas. La longitud de esa barra, de esa probeta rectangular, dice que es de 8 pulgadas, Claramente se puede ver que después de ser traccionada esta barra, ha crecido esa muesca que teníamos de 2 pulgadas a 2.65. ¿Cuánto es entonces delta L en este caso? ¿Cuánto sería delta L? ¿Cuánto es el alargamiento? Si su muesca inicial era de 2 pulgadas y termina en 2.65, ¿cuánto era el alargamiento?
¿Cómo está, Borja? ¿Cuánto es el alargamiento? Eh, 0,65, Inge. 0,65 pulgadas. Muy 65. bien, Tabor. 0,65 pulgadas. 0,65 pulgadas. Ese es su alargamiento. Entonces, en el examen se les puede colocar, ¿no?, un gráfico de estos y mostrar un alargamiento y ustedes definirán cuál es el alargamiento respectivo. Esta es una probeta cilíndrica. Las probetas cilíndricas dice que tienen que tener igual. Coloco las muescas respectivas a 2 pulgadas, las muescas iniciales a 2 pulgadas, pero como es una cilíndrica, tiene un diámetro externo y un diámetro interno. El diámetro externo de los cabezales es de 3/4 de pulgada, el diámetro interno es de 0,5 pulgadas de diámetro y en esta parte se tiene un radio de 3/8 de pulgada. Entonces, ¿desde dónde empieza la parte recta? ¿Dónde acaba esta curvatura? A las 2 pulgadas, 1/4. A las 2 pulgadas, 1/4. Entonces, esta es una probeta cilíndrica. Esta es una probeta cilíndrica. La anterior es una probeta rectangular. Entonces, tienen que conocerlo. Aquí se puede ver el ensayo. ¿Cómo se lo está haciendo? Aquí tengo una probeta y esta empieza a ser traccionada. Pero a mí, ¿qué me importa más de esto? Esta imagen. Tengo 3 barras de diferente naturaleza. Una barra con unas características. Esta más parece un fierro liso, pero un fierro liso que está conformada un fierro liso, un fierro dulce que llamamos. Aquí se tiene una barra corrugada y aquí se tiene una barra de acero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos 3? La composición de los mismos. Esta, por ejemplo, miren cómo ha roto. Si me fijo cómo ha llegado a romper, prácticamente no se nota la zona de estricción. Miren, no se nota la zona de estricción frente a estas otras 2. ¿Por qué? Porque seguramente esta barra corrugada tiene alto contenido de carbono y 2, que tienen más un comportamiento frágil que dúctil. ¿Cuál es la diferencia entre frágil y dúctil? El frágil va a romper rápidamente, abruptamente. En cambio, el dúctil va a resistir las cargas antes de romper. Va a empezar a deformarse y va a seguir resistiendo cargas antes de deformarse. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida, los tipos de falla que se pueden presentar. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la ductilidad? A la ductilidad la podemos conocer como la capacidad que tiene cualquier barra o cualquier elemento de deformarse sin llegar a romper, Entonces, la ductilidad había sido una característica, es una propiedad de los materiales que tienden a deformarse sin llegar a romperse, Entonces, la ductilidad es una propiedad de los materiales, que tiene de resistir cargas y presentar deformaciones
sin llegar a romperse, sin llegar a romperse. O más fácil, ¿no? La ductilidad es la propiedad de los materiales de deformarse sin llegar a romperse. De deformarse sin llegar a romperse. Aquí claramente veo esos dos puntos. En cambio, en la barra del medio, la barra ya está rota. Entonces tenía un comportamiento netamente plástico, netamente frágil, netamente frágil. ¿Eso solamente pasa en este tipo de barras? No. Todas las barras, todos los materiales sujetos a tracción van a presentar ese comportamiento. Aquí se tiene estas barras, yo me acuerdo que les he mostrado, ¿recuerdan? Hemos visto estas barritas una vez que uno de mis alumnos de metálicas trajo a clases. Eran barras, eran pletinas que estaban unidas mediante pernos. Aquí se puede ver que estas placas estaban unidas mediante pernos. Estas placas han sido sujetas a tracción, pero ¿qué ven? ¿Qué dato importante pueden ver en esta imagen que se está proyectando en la pizarra en este momento? ¿Qué pueden ver, chicos? ¿O no ven nada? Presenta una deformación en la parte media, Inge. Ya, una deformación en la parte media. Después, ¿qué más pueden ver? Se los voy a ir marcando. Lo que dice su compañero, aquí presenta una deformación. Aquí se pueden fijar de que sí hay una deformación. ¿Qué más pueden ver en ese elemento? Miren, si se fijan a detalle, aquí hay una pequeña estrangulación. ¿Qué se llama esa estrangulación, esa reducción de sección transversal? Estricción o acritud. Estricción. Eso se llama estricción. Ya, ¿qué más pueden ver? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está Alexander? ¿Dónde está Paul? Alexander, ¿dónde estás? ¿Dónde está Guardia entonces? No aparece ni Guardia ni Paul. A ver si llamo lista. Cautín, ¿estás ahí? Uno de los faltones, dos de los que no están en clase. ¿Tantas? Cautín, ¿estás ahí? Ali, ¿estás ahí? Firme, ingeniera, ¿me ve o me puede ver? Estoy acá. Te puede escuchar. Te puede escuchar. A ver, Ali, ¿qué ves en ese gráfico que está en la imagen en este momento? Tu compañero ha dicho que hay una reducción transversal en esa zona que he marcado de amarillo. ¿Tú ves algo más o no hay nada? Aparte del quiebre aquí, ¿no? Aquí ya prácticamente ha roto. Hay un desgaste, Inge, es como se lo hubiesen lijado. Y ya. Ah, en toda la superficie. En la parte amarilla que usted indica, ingeniero, es como si esa parte nomás lo hubiesen lijado, se encogió. No sé si el término está bien. Hubo una estricción. Hubo una estricción.
Ya, pero ¿qué más? ¿No ven nada más, chicos? Voy a preguntar por nada más es en el examen. Entonces aquí estoy viendo un desgaste y también estoy viendo lo que es la estricción, pero no han visto nada más. Incluso está marcado de color verde. Esta zona. Y aquí se puede ver claramente que esto está sujeto a tracción. Aquí. Todas estas zonas que están de color verde, y lo estoy marcando ahora de amarillo, cuando se ha hecho las perforaciones, cuando se ha hecho la perforación de ese elemento, pues tenía estas características. Y si me fijo a detalle, no han hecho una perforación ovalada, sino eran netamente perforaciones circulares. Sí, tenían un pequeño jueguito, una pequeña holgura que se le ha dado para que no choque. Pero miren cómo ha quedado después del ensayo de tracción. Ha sido tan fuerte la fuerza de tracción que en este punto ha llegado a recorrer el perno desgastando esta zona. Entonces veo tres cosas en este gráfico. El desgaste que indica su compañero, se puede ver claramente el color de esta zona frente a esta zona desgastada, la estricción que decía su compañero en estos puntos y el desgaste y el traslado del conector de un punto inicial a un punto final. Eso debido a que hay un alargamiento en la barra. Claro, si lo estoy empezando a estirar, entonces ha buscado las zonas más débiles. ¿Y cuáles son las zonas más débiles en un elemento? Los lugares donde no hay continuidad, Entonces aquí sí se puede ver ese punto, ¿no? Y aquí dice su compañero, ovalación de la placa debido a la fuerza de aplastamiento. Bueno, ya, uno, debido a la fuerza de aplastamiento, pero dos, principalmente del esfuerzo a tracción. ¿Cómo se generan estos esfuerzos? Miren, de esta forma pueden aparecer esos esfuerzos respectivamente. Aquí se ve claramente lo que es la estricción, la reducción de sección transversal y el desgaste hasta la ruptura. Entonces, en el examen puede aparecer esta imagen. Vamos, tipos de fractura. Hay dos tipos de fractura. Fractura dúctil y fractura frágil. La fractura dúctil, la superficie de la fractura presenta una parte, la superficie de la fractura presenta una parte plana y de labio de corte, formando 45 grados con la dirección del esfuerzo, lo que confiere a una fractura una apariencia de cono y copa y cono y aspecto fibroso. Entonces, cuando el material es dúctil, la estricción es mucho más pronunciada que un material no tan dúctil, por un lado. Por otro lado, se va a ver este desgaste, como si hubiera un desgaste. Entonces hay un cizallamiento, un aspecto más fibroso. El corte se puede ver a 45 grados. Entonces, esas son las características de una falla que es por fractura dúctil. El corte es a 45 grados aproximadamente, la zona de estricción es mucho más pronunciada y se genera una zona de cizalla con aspecto fibroso. Son las características que se tienen. En cambio, ¿y qué hemos dicho que es ductilidad? La ductilidad es la propiedad que presentan los materiales de deformarse antes de llegar a la fractura. Entonces, es la capacidad que tienen los materiales de deformarse antes de romperse. La fractura frágil. La fractura frágil dice, no presenta deformación plástica ni estricción. La superficie de fractura suele formar algunos ángulos concretos. Entonces, fíjense, dice que una fractura frágil no presenta estricción y más o menos mantiene su posición original. O sea, no presenta este desgaste como en el anterior caso.
¿Qué más dice? Suele formarse algunos ángulos en concretos con la dirección a la tensión. Entonces, normalmente el ángulo que presenta es un ángulo de 90 grados. Si presentara un ángulo de 45, ¿cómo puedo diferenciar con el otro? Voy a diferenciar principalmente por el tipo de desgaste que tiene, por el tipo de desgaste que tiene. Fíjense, esta barra, miren, ha fallado por ductilidad o es un tipo de fractura dúctil o frágil. ¿Qué dices, Espinosa? ¿Qué dices, María Isabel? ¿Ha sido una falla dúctil o ha sido una falla frágil? Isabel, claramente puedo ver que se trata de una falla frágil. Y ustedes dirán, pero no ha fallado a 40, perdón, es una falla dúctil. Y todos dirán, pero no ha fallado a 45 grados. No ha fallado a 45 grados porque era una placa perforada. Y el tipo de fractura que está presentando, claro, en esta zona se puede ver la zona de desgarro con un aspecto fibroso. Entonces, esto es exclusivamente una falla dúctil. Esta es una falla dúctil, además de que se puede ver la estricción. Si me voy a otro gráfico, aquí. Miren esta barra, vamos a borrar las líneas que habíamos marcado inicialmente. Miren, ha fallado casi a 45 grados, pero no tiene ni la estricción ni tiene el desgarro en esta zona. Aquí sí se puede ver claramente un pequeño desgarro. En esta no se fija ya nada de desgarro porque solamente está presentada la deformación. Pero en este punto sí no presenta el desgarro y es un tipo de falla frágil. Este es frágil, dúctil y dúctil. Bueno, vamos a ver este ensayo. Un minuto, voy a volver a compartir. Vamos a volver a compartir esto. Ya. Aquí se va a hacer el ensayo respectivo a tracción. ¿Qué pasó con mi sonido? Van a dar un minutito, no sé qué pasó con mi sonido. Sí. Nuevamente compartimos. Incluye el sonido, ventana, esto y a compartir. Empecemos por este ensayo. Sí se escucha, ¿no? No, ingeniera, por lo personal no se escucha. No se escucha, Inge.
consumidos. Ahora, ¿sí se escucha? No, ingeniera. Pero en este punto les dice primero, ¿cuál es el objetivo? Entonces ustedes como tienen que hacer tarea, aquí ya les da unas pautas, ¿no? Que dice, objetivo específico, conocer el funcionamiento de la máquina de tracción, conocer las partes fundamentales. Hemos visto que tiene mordaza superior, una celda de carga y un punto de control. Analizar el gráfico obtenido del ensayo para obtener los principales parámetros mecánicos de los materiales. Dentro de sus objetivos, ¿no? Otro, conocer el funcionamiento de la máquina de tracción. Si me fijo en esta máquina, mordaza inferior, mordaza superior, celda de carga, punto de control. El extensómetro les permite conocer los alargamientos con mayor precisión en la parte. Siete barras de diferente naturaleza. La primera va a ser de cobre, la segunda de aluminio, tercera de acero inoxidable, acero tipo F1250, F1430, F1140 y 1110. Dice, las probetas son de tipo H alterado, son probetas estandarizadas. Ustedes han visto que tienen ciertas condiciones estas probetas y te dice el cuerpo más estrecho que los extremos, para que cumplan el principio de Saint-Venant. Miren cómo la mordaza superior se va estirando hacia arriba. Miren, está empezando a estirar y la barra empieza a alargarse. Miren. ¿Hasta qué punto? Hasta el donde romperse. Entonces, vamos a volver a este punto. A ver, antes de que rompa. Ahí, miren, la barra se mantiene uniforme, pero si me fijo más a detalle, aquí hay una pequeña fricción. Más. Miren cómo ha quedado esta barra. La zona donde hay mayor fricción tiene la misma tonalidad que la parte superior, ¿sí o no? No, ¿verdad? Ha presentado un gran desgaste. Fíjense, miren cómo tiene la misma tonalidad, pese a que se está elongando en este punto, pero tiene la misma tonalidad. Entonces, ahí. Y fíjense en el momento en el que empieza a marcarse más la fricción hasta que rompa.
y aquí ha llegado a romper. ¿Pero qué forma tiene? Forma áspera, con una estricción notoria y con una cierta inclinación, mostrando que el comportamiento que tenía esta barra, que era de cobre, es material dúctil, tiene una falla dúctil, Su diagrama esfuerzo deformación, o en este caso está marcando fuerza desplazamiento. Entonces, aquí veo claramente cómo en este punto se tiene una zona elástica, y aquí en el punto donde ya empieza a haber una pequeña curvatura, he sobrepasado el límite de proporcionalidad entrando en un rango elástico. En este punto que ya es frontera, ya es el límite de fluencia y entra netamente en un rango elastoplástico. Entra en un rango plástico. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al punto donde va a llegar a haber una acritud, o sea, un endurecimiento y finalmente una ruptura de la barra. Puede observar. Miren, cada una de las barras, cómo eran inicialmente y cómo terminan. Cómo eran inicialmente y cómo han terminado. La barra tenía esta longitud inicial, esta sería su longitud final, cómo es su desgaste y cómo llega a romper. Dice, el cobre altamente es un material muy dúctil, presenta alta estricción. ¿A qué me refiero con la estricción? Que tengo una alta zona de desgaste en este punto y forma el tipo copa-con. Entonces, no sé, esta imagen puede aparecer en el examen y ustedes colocar qué tipo de material es y qué tipo de falla tiene, ¿no? El material F1140 dice que es muy poca la estricción, un material más frágil con una superficie de rotura casi plana. Y si me fijo a detalle, no tengo ese mismo desgaste que en el caso anterior. La estricción es mucho menor frente al el aluminio, esto es el material aluminio. Muy bien. Otro. A ver. Más vamos a ver. Nuevamente es otro tipo de barra. Esta barra no es estandarizada. Esta es una barra no estandarizada. En el otro caso estábamos utilizando una probeta estandarizada. En este no es una barra estandarizada. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? En este caso nos ha mostrado cuál era su longitud inicial. Miren, está marcado con una línea roja. Y miren cuánto ya hay de elongación en la barra debido al esfuerzo de tracción que se está dando. Se puede evidenciar fácilmente cuál es la zona elástica donde pasas el límite de proporcionalidad y entras en un rango elastoplástico. En este puntito ha habido una acritud que ha sido el endurecimiento y todavía sigue resistiendo fuerzas. Vamos.
¿Han visto la zona de estricción? Miren, de forma más lenta hasta que rompa. Pero lo interesante es esto aquí. Ahí, no, antes de que falle. Aquí, fíjense en esta partecita. Hay una pequeña estricción y sí se nota cómo hay ese desgaste de la barra antes de romper. Miren, se ha formado la zona de estricción. Inmediatamente rompe. Pero ¿cuánto se ha alargado esa barra de lo que inicialmente era, no? Ha aumentado hartísimo en tamaño. Por lo menos aquí ya van como unos 10 a 20 centímetros de longitud en tamaño. Aquí ya se ve el desgaste. Claramente se ve cómo se va estrangulando la... Y ahí, antes de que rompa, miren, ha tomado otro color, porque prácticamente todas las fibras se habían llegado a estirar, pero ha aumentado en tamaño aproximadamente unos, no sé, 10 centímetros. Pero antes de romper, sí se presentan restricciones. Entonces, es bastante interesante ver cuál es el comportamiento de las barras frente a un ensayo a tracción. Eso. ¿Qué más? Su tarea. A ver este video más. Miren, esa es la forma como se tiene que hacer la sujeción de la misma. Miren cómo se va formando el gráfico. Aquí ha empezado a aparecer la inscripción y ahí va a aparecer la ruptura. Fíjense a detalle. Miren, la restricción bien marcada antes de romper. Ya roto. Generado una copa cono para empezar, un desgarro con un cizallamiento áspero
y un corte aproximadamente a 45 grados, ¿no? Retira las probetas principalmente para ver cuánto ha sido la elongación final, digamos, y conocer a más detalle este tipo de pasos. Miren, ¿cuánto ha sido el diámetro del cuello? 5.75 milímetros. Antes de 9. Alargamiento 5.9 milímetros, variación de diámetro de 3.15 milímetros. Entonces, normalmente las deformaciones son tan pequeñitas que hablamos en milímetros que a veces no se pueden ver a detalle, ¿no? Bueno, por el momento nada más. Yo los videos les voy a pasar, los videos que se van a presentar, y esta es su tarea. Esta es la tarea que tienen que hacer. Es investigar sobre la atracción de acuerdo a la norma E8, 1, 2, de acuerdo a la norma A370, y marcar cuál es la diferencia entre estas dos normativas, ¿no? O sea, si son lo mismo o no. Entonces, ustedes hacen la investigación y después tienen que hacer un cuadro de diferencias entre estas dos normativas. Esa sería su tarea. ¿Para cuándo? La fecha la voy a actualizar. Va a ser para el primer día. Sí, no hay problema. Para el 24 de octubre, o sea, sería después de los exámenes, el primer día. Entonces, para el día lunes tiene que estar su tarea hecha. Y bien hecha. Consultas, preguntas, o todo está claro. Vamos a sacar la lista de aquí. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, aquí quedaríamos y nos vemos el día de mañana. No se olviden su tarea, por favor. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Que Luego, Inge. les vaya. Chao, chao.